Le vamos a dar los muy buenos días ahora en este espacio nuestro del desayuno al diputado nacional Rogelio Iparraguirre, de Frente de Todos, Unión por la Patria. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Pero muy bien, a ver, con el sincero convencimiento de que quiero que pasen las elecciones, que sepamos ya quién es el presidente. Que creo que somos, no muy original, me parece que somos 47 millones los que estamos sintiendo lo mismo. La verdad que sí. Y hace varios meses. Sí. La verdad que sí. Largos. La verdad que sí. Bueno, ¿cómo está viviendo este momento Iparraguirre? Ya sin tensiones en lo local, pero me imagino acompañando lo nacional. Y con muchísima expectativa, con lógica ansiedad, porque estamos a apenas días, ya las cartas están echadas, de una elección, los argentinos, que me parece que es un parteaguas. Yo confío mucho en la posibilidad que tenemos en la Argentina de dejar un periodo, una etapa atrás, bueno, cada uno podrá hacer sus cuentas, ¿no? Yo por lo menos creo de una década que creo que ha sido, el balance es negativo, sin lugar a dudas, de esta última década, pero que además se ha visto caracterizada por el enfrentamiento entre los argentinos. Ya no entre dirigentes políticos solamente, sino entre el común de los argentinos. Y me parece que hay una posibilidad cierta con Sergio Massa, a partir de su convocatoria como vértice central de todo lo que él propone para el ejercicio de su primera magistratura, que es la unidad de los argentinos, un gobierno de unidad nacional y en el comienzo de una etapa nueva, donde, como les decía, más allá de las peleas de los dirigentes, sobre todo que los argentinos nos podamos volver a encontrar en la peña, en el equipo de fútbol, en la mesa familiar, sin que las diferencias políticas sean un drama y una guerra sin cuartel. Ustedes han visto, bueno, lo que todos denominamos la grieta, lo he dicho un millón de veces, creo que ya hace un tiempo la grieta dejó de ser un problema de la dirigencia y ya pasó a ser un problema del conjunto del pueblo argentino. Creo que es una enfermedad social que nos ha vuelto muy intolerantes. La grieta convida mucha intolerancia y poca inteligencia, ¿no? Siempre digo lo mismo, son dos aspectos diametralmente opuestos. A más intolerantes, menos inteligentes. Si no somos inteligentes, a la Argentina no se la saca adelante. Las dificultades que tenemos son muchas. Esto no va a ser ni por lejos soplar y hacer botellas. Va a ser un proceso lento, difícil, seguramente con tropiezos, pero con la enorme convicción de que tenemos una oportunidad más de salir adelante. Entonces, esa expectativa puesta en el resultado de este domingo, mientras del otro lado hay un candidato que cree que el fracaso argentino, hay que decirlo, precisamente de esta última década, se resuelve rompiéndolo todo, que yo creo que nos va a terminaría poniendo a la Argentina en un lugar que no conocemos, una Argentina, mirá que hemos pasado crisis y situaciones difíciles. Yo creo que el riesgo que significa Javier Milei, una persona, por empezar, creo que con una condición psíquica dudosa, con un profundo desconocimiento del Estado, de los resortes del Estado, de la gestión del poder público, con ideas que no tienen carnadura en ninguna experiencia histórica, en ningún lugar del planeta que puedan hablar de éxitos posibles. En fin, bueno, cada uno saca sus conclusiones. Entonces, creo que el contraste es tan fuerte que la elección, el balotaje, la final de este domingo es determinante como pocas veces en la historia de la democracia para el futuro argentino. Vos decís que se termina la grieta. Ahora, la grieta tiene algunos aspectos que son muy concretos y otros muy simbólicos, ¿no? Sí. Entonces, hay gente que dice, sí, hay que terminar con la grieta, pero hay temas que no se tocan. Voy a ir a un extremo, que es derechos humanos. Y en el tema de derechos humanos, por ejemplo, para muchos también está la grieta, pero para otros no se discute. Yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo lo ves? Yo no estoy de acuerdo. Creo precisamente que es uno de los... Fue a un extremo, ¿eh? No, está bien, está bueno el ejemplo. Yo creo que es precisamente uno de los grandes consensos que existen en la sociedad argentina, que se fueron consolidando a lo largo de 40 años de recuperación, desde la recuperación democrática, y que ahora la irrupción de este catalizador, de este emergente que existe producto de un fracaso. Hay que decirlo. Si yo a cualquiera de ustedes o los televidentes le hubiera dicho hace un año atrás, negro querido, ha llegado Raúl Escudero, porque, dicho... viene hoy a compartir aquí con nosotros, él es como el intendente de Azucena,
Claro. Vienen chicos de la escuela de Azucena. Exacto. Vamos a charlar con ellos en un rato. Muy bien. Solo para contextualizar el saludo de Rogelio. Aprovecho para felicitarlo por los 35 años de AMEN y el trabajo maravilloso que ahí realizan. A cualquiera hubiéramos dicho, nos hubieran dicho, mirá, este tipo que estás viendo en la tele va a estar en un balotaje y va a tener posibilidades ciertas de ser presidente de la República. La reacción del otro hubiera sido, por ser suave, de reírse, me estás haciendo un chiste, esto no es posible. Bueno, esto finalmente fue posible. ¿Por qué fue posible? Bueno, fue posible porque venimos acumulando una década de fracasos que horadaron el espíritu democrático del pueblo en alguna medida. Por eso, lo que parecía un consenso cerrado del conjunto del pueblo argentino en torno a la democracia, a los crímenes de lesa humanidad, a la última dictadura militar, la noche más oscura y larga que nos tocó ocurrir, de pronto pareciera ser que está puesto en cuestión. Yo quiero creer que solo está ocurriendo eso producto de esta coyuntura. Y al día siguiente los argentinos, en ese aspecto, entre otros, volvemos a abrazarnos y creo de verdad que es una de las cosas donde no hay grieta. La soberanía sobre Malvinas. No hay grieta. Yo intervine en la Cámara de Diputados el año pasado, cuando se cumplieron los 40 años del conflicto de Malvinas, y usaba una figura de la geografía. En mi intervención decía, no hay grieta en este tema, porque no puede haberla, porque la grieta es una cuestión geológica. Es una cosa que se separa producto de algún accidente geográfico, ¿no? Bueno, en esto no hay grieta. Los argentinos somos argentinos. Las Malvinas son argentinas. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí, quien no reivindica la soberanía de las Islas Malvinas, yo no lo siento siquiera un compatriota. Me parece que hay grieta y en otras cosas. El campo y un sector del peronismo. A ver, esto, la última etapa de la grieta vigente, creo yo, arranca en el año 2008. Va a ser 16 años ahora en el verano. Es un tiempo, ya lo hemos charlado acá, más que prudencial, ha pasado la suficiente agua bajo el puente. En el caso mío yo tenía 30 años, voy a cumplir 46 ahora. Yo no sé si casi nos ponemos al país de sombrero. Sí. Rogelio, vamos a charlar un poquito, así no hacemos monólogo. Y perdón que lo estoy dejando afuera a Rodolfo, porque el monólogo estamos nosotros dos. No, me preguntaba, porque vos decís, hay consensos y después de esto va a volver. Sí, entiendo que va a haber consensos, depende quién gane. ¿No será un error de estos tiempos pensar que más que consensos hay una cuestión hegemónica? Y ahora se está empezando a ver que los temas donde se creía que no había grieta, y un poquito quizá también la hay. Bueno, es interesante, es un planteo de teoría política el que decís. Está bien, puede ser. Quiero creer que no, quiero creer que en torno a la soberanía nacional, en torno a los derechos humanos, en torno a un país que no puede permitirse vivir con el 43%. No sé si es con los derechos humanos o las Malvinas, es cómo se tratan los derechos humanos tópicos, ¿no? Y cómo se trata el tema de Malvinas. Bueno, no es, digo, estoy a favor o en contra de Malvinas, es por ahí algunos usos. El reivindicar a Margaret Thatcher como una figura política fue tomado como que no se quería a las Malvinas. Prepensar en la autodeterminación de los pueblos fue tomado como que no se quería a las Malvinas como Argentina. Claro, que no es y está bien. Nos vamos a enroscar en un debate, pero no es la autodeterminación de los pueblos que está en la Carta de las Naciones Unidas. Lo que planteó Javier Milei es la autodeterminación de los Kelpers, que son ciudadanos británicos que están ocupando territorio nacional. No. Correcto. Los que se pueden autodeterminar son los británicos. Los argentinos nos tenemos que autodeterminar y así el resto de los pueblos del mundo. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. ¿Qué quiero decir? Me parece que en torno al llamado sincero y fuerte, categórico, de la unidad nacional como condición sine qua non, así lo viene planteando Massa. Estuve el otro día en el Teatro Gran Rex, donde presentó los 10 consensos, los 10 grandes acuerdos nacionales. Y terminó con eso. Que me gustaron. Y dijo, miren, lo que dije no se va a poder hacer básicamente si no tenemos este primer consenso que es la unidad nacional. Son tantas las dificultades de la Argentina que sin unidad... A ver, pongo un ejemplo bien concreto que va a ser la prioridad número 1 de Sergio Massa, presidente. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya no está en discusión. Ya se sabe objetivamente que es incumplible. El año que viene los vencimientos van a ser el doble que este año, pero en el 2025 van a ser 4 veces más. No hay con qué. No hay con qué. Entonces, vamos a vivir sujetos permanentemente
a la tutela del fondo o vamos a sentarnos con el fondo para hacer un acuerdo cumplible? Para hacer eso hay que reunir fuerza. ¿La fuerza de quién? De los argentinos. Por eso esa convocatoria de la unidad nacional. No es lo mismo que una facción o un sector político, así esté en la administración del poder, se siente con el fondo a buscar un acuerdo conveniente para la Argentina, producto de un error que fue no solo de un gobierno, sino también del propio fondo, que tiene que asumir su cuota parte de responsabilidad, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo muy concreto de por qué la unidad nacional es condición sine qua non para volver a asomar cabeza, para volver a producir un proceso de desarrollo con inclusión. La Argentina tiene un horizonte y una perspectiva muy promisoria. Lo hemos charlado acá. Tenemos por primera vez en 80 años la posibilidad de resolver el cuello de botella que produjo las últimas 7 crisis en la Argentina, que empiezan desde la 1953 que tuvo Juan Domingo Perón en su segundo gobierno para acá. No nos va a dar el tiempo televisivo, pero siempre fueron las mismas. Crecimiento, inclusión, desarrollo, falta de divisas, restricción externa. Siempre se resolvió o con inflación y emisión y déficit fiscal, o con endeudamiento, o con ambas cosas, como pasó en el gobierno de Mauricio Macri, donde se apeló a las dos cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no están los dólares suficientes para sostener ese proceso de crecimiento e inclusión. Nosotros a partir de 2024 y muy especialmente a partir de 2025, por primera vez en nuestra historia, vamos a tener una disponibilidad de divisas, de dólares, producto del cambio profundo de la matriz energética, donde éramos hasta hace apenas un año 7.000 millones de dólares deficitarios, y en un año, en realidad en 24 meses, porque esto era de finales del 21 y estamos hablando ahora de finales del 23, pasamos a ser 7.000 millones superavitarios, es decir, 14.000 millones de diferencia en 2 años. Y estamos apenas viendo la punta del iceberg. Con la construcción del gasoducto de Néstor Kirchner y ahora la segunda etapa y el reversal, Argentina pasa a ser exportador neto de energía. Lo mismo con la minería, muy especialmente con el litio, que, insisto, estamos viendo apenas la punta del ovillo, la economía del conocimiento y, por supuesto, el complejo agroexportador. ¿Quién va a estar al mando del país en ese momento en que la Argentina tenga, por un lado, una generación de divisas que no tuvo en los últimos 80 años, pero por el otro lado, un organismo como el Fondo diciendo, las quiero todas para mí? Me parece que ahí va a estar la diferencia del desarrollo argentino y Sergio Massa es la persona preparada para eso. Varias cosas fui anotando de lo que recién venía planteando Rogelio. Por un lado habló de una década perdida, después de la década ganada que hablaban en su momento. Ahora está comenzando una nueva década para ser ganadores para la Argentina, de acuerdo a lo que nos comentaba recién en este último concepto. Depende de qué pase el domingo. Depende de si es posible construir esa unidad nacional, depende de si quienes tenemos el color político que obtenga el triunfo el domingo, en caso de triunfar Sergio Massa, tenemos la humildad, la madurez y la grandeza para entender que para convocar a la unidad nacional no es que los convoco a todos a hacer, decir y pensar lo que digo, hago y pienso yo. Así cualquiera construye la unidad nacional. Que es lo que ha ocurrido en más de una oportunidad. Exactamente, acá vamos a tener que ser, yo me siento parte de una generación frente a un desafío, para mí fantástico, porque los desafíos en términos históricos realmente me fascinan, de ponernos a prueba nosotros mismos para poder encarar eso. Si reunimos esas condiciones, no sé si llamarle década ganada, lo que sí creo que hay condiciones objetivas para reconstruir una senda de crecimiento, de inclusión, donde revertamos cosas que son intolerables en la Argentina, que trabajadores registrados, que tienen recibo de sueldo, que tienen aportes patronales, obra social, ART, aguinaldo, vacaciones pagas, estén por debajo de la línea de la pobreza. 350.000 pesos en el día de ayer. Es inadmisible en un país como el nuestro. Bueno, eso va a haber que revertirlo. No va a ser de la noche a la mañana. Y además tenemos que entender que el próximo presidente, que ojalá sea Sergio Massa, no va a tener ya ese changüí del que siempre se habló que tuvieron los gobiernos de ese famoso primer año, esa primavera, que es lo que le dicen. No, la luna de miel. La luna de miel acá va a ser muy corta. Porque algo que es antipático, quiero decir, nosotros ahora estamos, o estuvimos, porque ahora las cartas ya están echadas, abocados a construir un triunfo electoral. Pero es solo un triunfo electoral. Lo que tenemos que hacer a partir del día siguiente, el lunes, es revertir la derrota social de la que venimos. Que no se revierte ganando las elecciones solamente. Es una condición para empezar a revertir eso. Yo creo que
el solo hecho de que un personaje como Javier Milei esté a las puertas también de tener la posibilidad cierta de ser presidente de la República, habla no tanto de él, sino del fracaso nuestro. En primer lugar, digo nuestro, de nuestro espacio político, porque venimos siendo gobierno, estamos promediando, concluyendo 4 años de gobierno y hay que hacerse recontracargo. Pero además, digo también nuestro, usando la primera persona del plural, de los argentinos. De la política. ¿Qué tan mal tenemos que haber hecho las cosas para que un personaje como Milei y su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarreal, y otros personajes que ya son directamente de ficción, estén hoy ante una posibilidad cierta, dependiendo por supuesto de la voluntad popular, de manejar los destinos de nuestro país, ¿no? Bueno, entonces eso va a ver que, es decir, ¿qué quiero decir? Lo peor que podríamos hacer en caso de obtener un triunfo el domingo es embriagarnos con el sabor del triunfo y creer que ya está. Ganamos. Rogelio, No. En algún momento se le ha cuestionado justamente esta campaña al oficialismo de hacer la campaña del miedo. Hace algún ratito usted hizo referencia que de ganar Milei podemos llegar a algún lugar en el que la Argentina no merece. Bueno, de alguna forma, ¿esa campaña del miedo existe, no existe? ¿Cómo la interpreta usted? Yo no hablo de campaña del miedo, a mí me da miedo. Le da miedo directamente. No es que me pongo a articular un discurso, a mí me da terror pánico, Rodolfo. Yo lo vengo escuchando, las cosas que viene diciendo Javier Milei desde que apareció a la escena pública. 2 años, 3, Sí. un poco antes Por de ahí, la elección más o del menos. 21. Sí, perdón, la diferencia que tenemos es que a mí los dos me dan miedo. Digo, ante este contexto, Bueno, a mí no. los dos candidatos me dan miedo porque sabemos que lo que viene va a ser sin duda ajuste de un lado y del otro. El tema es cómo se hace eso Está bien. para que duela lo menos posible. A mí Pero Massa me da miedo, mucha- me da Mucha esperanza, Los dos. la verdad. Milei me da miedo, las cosas que ha dicho Milei en su vida pública, ¿no? Hay algo que me llama la atención, que se ha utilizado casi como latiguillo. El propio Milei es el que más apela a esto que voy a decir. No, toman aquello que dije, pero no era candidato todavía. Como si para ser presidente de la República solamente el soberano, la ciudadanía, debiera tener en consideración lo que dijo a partir de la madrugada del 24 de junio cuando se cerraron las listas. Estoy de acuerdo, pero Massa en ese sentido también tiene cosas criticables. Sin ir más lejos, Rogelio, quizá no lo sabés esto, pero ayer charló con nosotros la ex concejal Laura Lustanot. ¿Está bien? Lustanot. Y ella contaba, Acá. ¿lo escuchaste? No, en la radio no. No, estaba, perdón, haciendo memoria. No, Sí, no lo una escuché. concejal de acá Sí, que era sí, de la UCD en aquel momento. Década del 90. Década del 90, esto Sí. contaba en el 94. Cuando Sergio Massa, una persona que no era conocida, presidente de la Juventud de la UCD en aquel momento. Laura contaba que fue él la persona que lo llamó para ofrecerle una coima para que una empresa para la que él trabajaba viniera a Tandil, digamos, y que se cambiara una fórmula en el Consejo Deliberante, digamos, en el proyecto, para que eso le permitiera a esa empresa entrar a Tandil. Finalmente no se concretó, hubo una denuncia, estuvo el estudio del doctor Dames en el medio, esto está todo testimoniado en el Consejo Deliberante. Entonces, esa cuestión tan concreta y de ahí para adelante, digamos, acá porque hubo una denuncia que entiendo no prosperó y tampoco hay una sentencia, por eso no lo podemos juzgar, pero que, viste, un ex concejal de Tandil te cuente eso, bueno, no es por lo que está diciendo, sino por los antecedentes de Massa en este caso, que a uno le pueden dar miedo también. Sí, dos cosas cortitas. Una, desconocía esto, pero vos mismo me estás contando que eso no terminó no prosperó. No, hubo lo dijo sentencia. Laura Hubo una ayer. sentencia. Con lo cual, No hubo una sentencia. Con lo cual no Lo aclaré, digamos, no para hay- saber no hay que era mucho más una para opinar al denuncia. respecto. Ahora, dos cosas. Estaba haciendo la cuenta, yo tenía 13 años. Massa tenía 21 años, si no me equivoco. Estamos hablando de hace 29 años atrás. Sí, esto fue ¿no? en el 84. No, 90, 94. 94. Hace Presidente de la- 29 años atrás. Era el presidente de la Juventud de la Yo, UCD. vos sabés que algo que destaco de Massa, dejando esto que me estás contando de lado, no porque lo desestime, sino porque no tiene... creo, vos sabés que, porque varias veces, incluso colegas... ¿No tiene de qué, ustedes, perdón? No prosperó, no tuvo condena. Yo traer a colación ahora lo que una ex concejal dice que en 1994 lo acusó a Sergio Massa de haber ofrecido... No me parece... ¿Vos te parece que puede ser un invento? No lo sé. Además te digo, tenía 13 años la primera vez de mi vida que lo escucho. No, qué pero sé yo, no sé hay qué- archivos de diarios, contaba ella, yo Bueno, no lo fui a buscar, bueno. pero que hay archivos de diarios y que están las sesiones con este tema en el Consejo. Lo que sí, digamos, a mí me ha resultado interesante en esta campaña es
en torno a, pero Massa ha tenido una vida pública como muy zigzagueante en términos de los espacios políticos. Sí, pero eso es otra cosa. Yo creo que precisamente eso es, cuando hablamos de dejar atrás una etapa y tener las condiciones para convocar a la unidad nacional. Eso puede verse hasta como experiencia. Yo creo que sí, vos sabés que tiene una amplitud mental muy grande, muy grande. Te lo digo yo, que provengo de un sector en el que en algún momento las diferencias con Sergio Massa fueron no grandes, enormes. A mí me parece que cuando uno ve en retrospectiva y mira hacia adelante los desafíos de la Argentina y las posibilidades que tiene, creo que precisamente, entre otros atributos, ese es uno más de los atributos que hacen de Sergio Massa una persona con la apertura y la experiencia para ser quien convoque a ese gobierno de unidad nacional, que, insisto, me parece condición sine qua non, excluyente. Sin eso no va a haber posibilidades, porque de verdad que la cosa está, no digo nada nuevo, lo sabe la gente, lo saben ustedes, lo sé yo, la cosa está complicada. Les ponía un ejemplo recién, que no es menor, que por primera vez en la historia argentina, un trabajador registrado, una locura. Ni hablemos de los informales, de la economía popular, ni hablemos, ¿sí?, esté por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, esto tiene que tener un punto final, definitivo, y tenemos que ver el conjunto de los argentinos qué podemos hacer inmediatamente para revertir esto. Jubilados por debajo de la línea de indigencia. Es intolerable, pero aparte en un país, pero si vos me decís estás en, lo digo con respeto, pero si estás en Uganda, que tal vez su matriz económica, productiva, no tiene mucha, pero estás en la República Argentina, es un vergel, acá producimos alimentos para 400 lo que pasa, millones, Rogelio, tenemos argumento, universidades científicos, premios Nobel, habrás escuchado este argumento un montón de veces, ¿no? Y realmente es un argumento también válido, de decir, bueno, sí, fenómeno, es cierto, estás dando un diagnóstico, pero estamos en un gobierno cuyo ministro de Economía es el candidato a presidente. Esto lo habrás escuchado un montón de veces. Pues acá. Sí, y en un montón de lugares. No acá, no acá solamente, quiero decir. Sí, también es paradójico. No es el presidente de la nación. No es el presidente de la nación, número uno. Es el ministro de Economía, que agarró el ministerio cuando la cosa volaba por el aire, se tiró arriba de la granada. Cuando estaban hablando de Asamblea Legislativa, helicóptero, crack financiero, nadie quería agarrar el fierro caliente, se tiró arriba de la granada. Entonces, no es presidente y es ministro de hace un año, ¿sí? No pudo revertir, es cierto, porque no hemos reunido las condiciones necesarias, el proceso inflacionario. Ha empezado a bajar el déficit, vamos a cerrar el año en 1.7. El año pasado ya sobrecumplimos la meta del fondo. Este año vamos a andar aún mejor. Es el que eliminó el impuesto a las ganancias, es el que generó la devolución del IVA, es el que impulsó la finalización del gasoducto, porque no es solo la inflación, que es la parte, para mí, más mala. Mirá, hay un intelectual que yo sigo mucho, que no es de Argentina, y dice, tenemos que entender que la inflación no solo lastima el bolsillo, es medio poética, pero dice, horada el alma, sí, porque te borra, le borra a la familia lo que él llama el horizonte predictivo, que es poder imaginar un mañana. Che, si yo voy a laburar todos los días y cumplo con mi trabajo, con responsabilidad, a mí eso tiene que garantizarme que mi hija mañana va a poder progresar, ¿no? Digo, las ideas básicas de que con el esfuerzo y el sacrificio viene el progreso. Cuando eso se te empieza a difuminar y empieza a ser poco claro y empezás a perder de vista, y esto es lo que horada el alma, che, todo este esfuerzo de ir, levantarme todas las mañanas temprano, educar a mis hijos en la conducta del esfuerzo, el trabajo, la educación, la formación, la disciplina, ir y volver, muchísimas veces, la mayoría de los casos, en un trabajo que además no es el que me gusta. ¿De verdad esto no me va a traer ningún beneficio? Ahí se rompe algo muy, muy, muy doloroso. Bueno, eso está ocurriendo en la Argentina, producto de este fracaso que yo creo que lleva acumulado una década. Es el momento de revertirlo. Y entre las personas que tenemos que optar los argentinos, tenemos que pensar con honestidad intelectual, desapasionados políticamente, porque es un balotaje. Acá yo no importa si sos peronista, socialista, radical, del PRO, independiente, porque ya no estás eligiendo partidos, estás eligiendo dos personas que llegaron a un balotaje, que es lo que prevé nuestra Constitución, ¿verdad? A partir de la reforma del año 94. Entonces hay que pensar mirando a nuestros hijos, hay que pensar mirando a nuestra cuadra, a nuestros vecinos, a nuestra ciudad. Lo que ha dicho, en realidad no me daría la mañana para... Lo que ha dicho Milei... Acá redondeando, así tiramos una pausa y después Brasil y China. Lo loco además es que cuando vos decís, bueno,
Sí, ya está más ratificó. cerquita, le va a decir, bueno, le va a buscar la vuelta para decir que no están así. Claro. El tipo va y lo reafirma, En el porque debate. Lula es corrupto y zurdo, y porque en China son... Ustedes imagínense, ayer leí una entrevista muy buena que le hicieron en el Eco a Martín Yáñez. Imagínense, pensemos en Tandil, ahora, por un momento, no solo en la Argentina, sino en Tandil. Imagínense en Tandil, ¿cuál es el destino principal de las exportaciones de Tandil? Si somos orgullosos exportadores los tandilenses, lo dice siempre el intendente, y estamos recién arrancando, tenemos para mucho más. Sacale Brasil y China. ¿A dónde exportamos? Rogelio, No, son cosas charlando. que son peligrosas. Seguimos charlando en el próximo bloque. Está Rogelio Iparraguirre conversando con nosotros, compartiendo el desayuno. Exactamente, me gustaría dejar para el próximo bloque el mensaje para aquellos que están pensando en no ir a votar o buscar algún voto que no sea positivo. O blanco, nulo. Exactamente. Bueno, el blanco es positivo, perdón, pero puede ser blanco, nulo, Bueno, recurrido. justamente, ¿cuál es el mensaje para esa persona que está ahí en esa duda, en esa disyuntiva? Aquellos que todavía, si bien las cartas están echadas, como dijo, todavía no tienen el voto definitivo. A ver. La primera está dentro de las posibilidades. de las reglas de la democracia y las posibilidades. Cada ciudadano tiene derecho, el voto es obligatorio, y dentro de los que se ven precisamente obligados a ir a votar, tiene el derecho de optar por un candidato, por el otro, hacerlo en blanco o Impugnarlo, digamos, anularlo. que sea anulado. ¿Sí? Sí. Bueno, listo. O sea, no está en discusión ese derecho. Correcto. ¿Ok? O sea, porque no quiero parecer como que no le estoy dando el derecho a... Bueno. Ahora, dicho eso, vamos con la cuestión más cálida. Los argumentos para ir a votar. Creo que, bueno, lo dijimos, por lo menos intenté expresarlo en el bloque anterior. Me parece que lo que está en juego es mucho. Y yo entiendo, de verdad, porque además hemos hablado mucho de esto en todo este tiempo, no solo ahora y no solo en esta campaña, de las dificultades que tenemos los argentinos y la frustración que eso produce, el desgano, la bronca, en muchos casos la bronca también, y que eso se exprese hacia la dirigencia política en general, ¿no? Cuando sobrevienen estos tiempos de crisis es cuando más fuerza toma lo que llamamos muy livianamente la antipolítica. Yo creo que es mucho más que eso. Creo que es hartazgo, que es cansancio, que es pérdida de fe. Pérdida de fe. Es decir, dejar de tener fe en el país del cual formamos parte. Que Argentina tiene con qué salir adelante. Estoy profundamente convencido de eso. Tenemos un sistema democrático, a Dios gracias, que este año está cumpliendo su periodo más largo en nuestra historia institucional, 40 años, que lo que prevé, entre otro montón de cosas, es que tenemos representantes a los que los ciudadanos, que somos el soberano, le transferimos mediante el voto la soberanía para que representen nuestros intereses, nuestras posibilidades. Bueno, los que hay hoy en el balotaje se llaman Sergio Tomás Massa y Javier Milei. Creo yo, de nuevo, lo digo honestamente, con respeto, que hay uno de ellos, ¿sí?, que es una amenaza para la existencia de la Argentina que imaginamos, que es Javier Milei, que no está ni mínimamente preparado para gobernar, no está preparado para formar un gabinete y un equipo, porque cuando uno conoce, uno se espanta a veces con Milei, pero cuando empieza a ver para abajo quiénes son los que lo acompañan, el espanto queda chico, y que las propuestas que tienen son un desquicio y que van a desordenar definitivamente la vida de los argentinos. Del otro lado, una persona con un enorme recorrido en la vida pública de la Argentina, con una gran preparación, pero que entiende que él solo no puede, que no cree en la autosuficiencia, que yo he dicho muchas veces esto, creo que es un valor perimido de la cultura política argentina. La idea de que el líder es autosuficiente porque si pide ayuda se muestra débil. Ya fue eso. Eso es del siglo pasado. El líder fuerte hoy es el que sabe decir que solo no puede, que tiene limitaciones y que necesita de los demás para hacer aquello que sabe que es posible. Sergio Massa está encarnando eso. Está absolutamente decidido, lo decíamos en el bloque anterior, a dejar atrás una década de fracasos y frustraciones en la Argentina. Fíjate, estoy hablando de una década, con la cual te estoy tocando 3 gobiernos. Exacto. ¿Sí? Acá no estoy diciendo, pero Macri, pero este. Es una década que llevamos los argentinos. Para mí, para otros serán... Bueno, Javier Milei dice que son 100 y pico de años, ¿no? Él cree que el único momento bueno en la Argentina fue con Roca. Bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, una persona que tiene toda la determinación, además la preparación de dejar atrás ese fracaso argentino en un país que empieza a generar condiciones objetivas, que tiene que ver con esto de la restricción externa, como nunca tuvimos en los últimos 80 años, y que dependerá qué hacemos con esas condiciones, y eso a su vez va a depender de quién esté al frente del comando
de ese país. Entonces, frente a este panorama, aquel que dice a mí no me gusta ninguno de los dos, que se tome estos días donde ya va a dejar de ver publicidad, digo, a partir de hoy a la noche ya entramos como en el cono, en la campana del silencio, ¿no? Viernes, sábado y el domingo, donde empieza el acto eleccionario, es un momento de silencio. Que lo tomemos, y especialmente estas personas que aún no definieron su voto o están pensando en votar en blanco o impugnar o en no ir a votar, que se tomen estos días para reflexionar con honestidad intelectual, con el corazón, pero también con la cabeza, mirando a sus hijos, pensando no en la bronca de ahora, es decir, que la bronca no nos lleve a pegarnos un tiro en el pie, no nos autoinflijamos daño, no seamos los que nos autocastigamos porque estamos enojados, ¿no? Y que Sergio Massa representa una esperanza real para la Argentina. Rogelio, la última de mi parte, no sé después qué dará la última de Rodolfo. Vuelvo al ámbito local, no sé si llegaste a leer el diario o escuchando ayer la radio. Se dio en Tandil una... Espera que te paso el diario. Tiene que ver con esto, dice el título, polémica por entrega de electrodomésticos en Las Tunitas. Sí. Hubo videos que se viralizaron donde se mostraba gente que se iba con electrodomésticos. Primero, como buen periodista, desconfiamos, pero después empezamos a ver que algunas cuestiones coincidían. ¿Y qué hicimos? Hablamos con, en este caso, los referentes del comedor de Cacha. Sí. Hoy escuchamos la nota que hizo Carola ayer a la tarde. Andrea ya nos había anticipado algo al mediodía. Y la realidad es que, efectivamente, antes de ayer entregaron productos electrodomésticos según el programa Abrazar. Pedido que se había hecho a principio de año. Y lo que nos decía una de las referentes, que la escuchábamos, era que en realidad esto tarda mucho y justo vino ahora. Vino el dinero, ellos compraron en locales de Tandil y antes de ayer se entregaron los productos. Mucha gente, y creo que con justa razón, acostumbrada a ver cosas que pasan a nivel nacional. Pero en Tandil no pasa. ¿Sí? Bueno, pero digamos, con derecho a... perdón, ¿están entregando electrodomésticos que será a cambio de votos? Algunos lo afirmaban, yo lo hago a modo de pregunta. De hecho, las referentes del comedor de Cacha no dijeron que era a cambio de votos, que esto era algo que venía de antes. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Hoy lo decíamos con Rodolfo. Plutarco le dijo a César, en su momento, el emperador de Roma, que su esposa no solamente debería ser decente, sino que debería demostrar ser decente. Acá. Ser y parecer. Exactamente. Claro. Acá. ¿No tendría que haber ocurrido lo mismo? Digo, ¿qué pasaba si se entregaban, por ejemplo, el lunes o el martes? Sí, no sé. No, está bien, pero el convenio... Yo sé que vos no estás directamente, pero bueno, como referente del espacio... No, pero además el programa Abrazar, que se ha entregado al municipio, a Corazón Tandilense, a otras instituciones de Tandil y de la República Argentina, es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para instituciones que trabajan con sectores de alta vulnerabilidad, ¿sí? En este caso es Corazón Tandilense, la institución, que ya sabemos todos el trabajo social que hace, o sea que es una cuestión institucional. Lo destacaba eso... Lo que entiendo que me decís, y está bien el razonamiento, de el sentido de la oportunidad. Ser y parecer. Sí, exacto. Sí. Pero también, del otro lado pueden decir, bueno, la necesidad es hoy, no del otro mañana. lado, mira, del otro lado, del otro lado, qué sé yo, pero a mí lo que me pasó en estos días, que no me había pasado en mi vida entera, pero además tampoco me había pasado ni en las primarias, ni en las generales. Hasta hace 10 días no me había pasado nunca en la vida. Me entró a pasar algo que es muy desagradable, y es que muchas cuentas de redes sociales, de Twitter, de Instagram, bueno, el Facebook no lo miro hace ya mucho tiempo, pero hay como una... vorágine. Pero no me pasó agresiva. Nunca, literal, ¿eh? Sí, no, pero además entro a mirar. Anoche con mi señora mirábamos, ¿viste? A ver, ¿quién es? Porque mirá lo que me está diciendo Y la mayoría anónimos. Porque, ¿viste? Cosas que la a mí, mayoría en anónimas. Tandil, que mis vecinos me conocen, no me dijo nadie, y, mirá lo que me dice, ¿no? Y entrar y mirar y... ¿No? Hay una cosa ahí muy... Bueno, pero nos pasa a los periodistas muy también, propia ¿no? de... creo que es otra de las características que tiene esto de la libertad avanza, ¿viste? Vos sabés que yo lo conozco a este que se hizo famoso ahora, Fernando Cerimedo, el que maneja la campaña de redes de Milei, que él mismo lo dice, es el que fabrica las fake news, ¿viste? Que ha tenido la campaña de Milei, cualquier cosa, ¿no? El otro día mostraba uno cómo con inteligencia artificial y cómo darse cuenta, por ejemplo, cómo habían tocado un video de Massa
que se hizo no viral, ultra mega viral, al punto que un periodista en Tandil en una nota me hizo una pregunta sobre eso. Y yo, che, teniendo cosas para hablar. Me encargué, no acá, pero en redes me encargué de desmentir eso, porque claro, decían, che, ¿viste lo de Massa? Pero para un cachito. No, pero ¿sabés qué fue lo peor? Sí, Que un periodista, pero un periodista reconocido lo tiró como verdadero, no tandilense, sino encima a nivel nacional, lo tiró en Twitter como verdadero. Sí. Es decir, eso lo publicó un periodista y eso a mí me calentó. Bueno, porque a mí me llevó 3 minutos chequear ese video en internet para saber que eso se había hecho con un filtro. A mí, de verdad les digo, nunca me había pasado. Y hace no más de 10 días, como mucho, capaz que menos, una semana. Pero de golpe, de un momento a otro. Ahí hay algo tiqui-tiqui, no sé. Yo soy medio de la época de la caverna todavía, hablando de tecnología. Soy recuadrado en ese sentido. O sea que desconozco todo esto y cómo se hace. No me despierta mucho interés tampoco, entonces tampoco me pongo a estudiar sobre ese tema. Pero sí me llamó la atención porque me impactó. Creo que es parte de lo que vamos a dejar atrás después del domingo. Alejandro Horowitz, el intelectual brillante, ¿no? Que escribió Los 4 peronismos, que escribió ahora un libro que se llama, el último se llama creo que El fin del kirchnerismo o algo así. Es un tipo que yo respeto, más allá de que no comparta algunas ideas, brillante. Y en una entrevista en la tele, búsquenla porque es interesante el razonamiento que hace, el periodista le dice algo así como, bueno, todo bien con esto que estás diciendo, pero bueno, supongamos, gana Sergio Massa, pero de cualquier modo la Argentina queda con por lo menos un 30%, no tomemos lo que vota en el balotaje, porque como les decía, ya no está ordenado por colores político partidarios, sino por personas, pero por lo menos lo votado en las elecciones generales, un 30% de la Argentina queda con un 30% de su población que se siente representada por este sujeto. Y Horowitz, que de verdad es un tipo maravilloso, decía, si gana Sergio Massa, esa fracción del pueblo argentino que aparentemente ya quedó representada en ese ideario que expresa Javier Milei, dice, no va a estar más, porque va a haber sido una característica de una época que vamos a empezar a dejar de atrás, que tiene que ver, a mí me gusta la figura de la química, ¿no? El catalizador, ¿sí? Que con tal y cual elemento que solos no reúnen condiciones suficientes, cuando se lo junta produce tal cosa, ¿no? Bueno, Javier Milei es un catalizador de un momento donde la frustración tocó piso en la Argentina, tocó piso. Y lo que en el 2001 era la feta de mortadela en un sobre, hoy encontró un candidato de carne y hueso, ¿sí? Bueno, ya está, se va a expresar, por supuesto, todo esto dentro del marco y las reglas de la democracia. Democracia de la que reniega en muchos aspectos Javier Milei. Lo que están haciendo los últimos 10 días, también con esta campaña que están iniciando, muy a lo Bolsonaro y a lo Trump, ¿no? Claro. Del fraude. Ayer salió la presidenta del colegio electoral, la doctora Servini de Cubría. La verdad que si hay algo que tenemos los argentinos, entre tantas cosas, yo digo, tantas cosas malas que nos pasan, defendamos las cosas buenas que tenemos. Tenemos un sistema democrático y un sistema electoral transparente, que funciona muy bien, con reconocimiento internacional. No permitamos tampoco que se ponga en tela de juicio absolutamente todo en función del interés de una persona o de un grupito de personas, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es lo que después del domingo, si triunfa Sergio Massa, vamos a dejar atrás, para mí, de manera decidida. Insisto, quiero ser claro con esto, no va a ser fácil, no soplar y hacer botellas, no es que gana Sergio Massa y a los 3 meses estamos bárbaros, no, porque arrancamos de muy atrás, es cierto, de muy atrás, pero con la unidad, con la celeste y blanca por delante de todos y con la unidad del pueblo argentino, tenemos la obligación los argentinos de ser capaces de salir adelante.